Bueno, este es un audio de clase. Bueno, habla de la guerra de la sucesión austríaca. Esta guerra se desarrolló entre 1740 y 1748. El motivo es la muerte de Carlos VI, que había sido el archiduque de Austria y Bohemia y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Cómo había logrado ser emperador? Bueno, porque firmó un tratado donde se le reconocía a Felipe V la sucesión del trono español a cambio justamente de que lo eligieran como emperador. En ese tratado se le cede parte de Italia y parte también de los Países Bajos. Bueno, el problema es que Carlos VI, al morir, deja como sucesora a su hija María Teresa, que era un Habsburgo, igual que Carlos, pero era mujer. Entonces, al ser mujer, no fue educada para ejercer el poder y porque no podía acceder al trono porque en Austria aún regía la ley sálica. Entonces, por eso se dicta lo que es la pragmática sanción en Austria para permitir que María Teresa fuese emperatriz. Bueno, la corte austríaca reconoce a Maite como emperatriz, pero el resto de los reinos vecinos no la reconoce. ¿Por qué? Porque tienen pretensiones sucesorias. En sí, en realidad lo que querían era repartirse Austria entre ellos porque consideraban que una mujer iba a ser muy débil para estas grandes potencias, ¿no? Bueno, entonces ahí es donde se empiezan a producir alianzas contra María Teresa. ¿Quién se alía? Se alía Prusia con Francia y con España. Bueno, ¿por qué se alía Prusia, Francia y España? Prusia porque tenía interés en conseguir nuevos territorios. Francia tenía los mismos intereses de expandirse y España tenía interés de recuperar lo que había perdido por la firma del tratado con Carlos VI, o sea, quería recuperar sus posesiones de Italia y quería recuperar sus posesiones en los Países Bajos. Bien, eso eran las motivaciones. Bueno, después, ¿cuál era el lema que se rigió en toda esta época? Que dice, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Bueno, y eso era como la regla general que regía. Bueno, Prusia. Prusia, ¿qué es lo que hace? Bueno, ya sabemos que invade Silesia, pero Prusia lo que aprovecha es el río revuelto para invadir Silesia sin previo aviso, sin previa declaración de guerra y aprovechando se queda con el botín de una manera muy fácil. ¿Qué pasó con Prusia? ¿Cuál era su motivación? Bueno, que tenía un reino muy pequeño y que el suelo era arenoso, pantanoso, boscoso, no apto para la agricultura. Al principio Prusia era chiquito, había un marquesado que se llama margrave, luego pasa a ser un ducado y luego pasa a ser un reino, porque es aprobado como reino, entonces pasa a ser, Prusia pasa a tener un rey, que era el padre. Y los prusianos fueron muy expansionistas. Bueno, la guerra, entonces como habíamos dicho, la guerra de la sucesión austríaca dura 8 años, desde 1740 con la invasión de Silesia hasta 1748, que es con la firma del Tratado de la Paz de Aix-de-Chapelle, bueno, donde se la reconoce a María Teresa como emperatriz, se nombra a su marido Francisco Esteban como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pero Prusia se queda con Silesia. Eso es todo como se resuelve. Al resto de los reinos circundantes no les toca nada. O sea, ayudaron, pero no les toca nada. Bueno, los hechos más trascendentes de la primera mitad del siglo XVIII fueron justamente las guerras. Tenemos la guerra de la sucesión española, tenemos la guerra de la sucesión austríaca y tenemos la guerra de los 7 años. Bien. ¿Cómo era Prusia? Bueno, Prusia se trataba de un reino muy pobre. Tenía pantanos, tenía suelo arenoso, tenía bosques. Entonces, ¿qué pasa? Su principal motivación para el desarrollo era que necesitaban expandirse, necesitaban nuevos territorios que fueran más fértiles. Y también tenían motivaciones económicas, necesitaban aumentar su tesoro para justamente invertir en la desertificación de los suelos, o sea, invertir en la desecación del pantano, invertir en la tala de árboles, justamente para crear un suelo que fuera apto para los cultivos.
Esas fueron las razones de la expansión, ¿no? Bueno, esa es la principal motivación. Federico II, entonces, ¿qué hace? Federico II invade Silesia por razones geopolíticas. Lo que él estaba buscando es la hegemonía, estaba buscando tener un reino fuerte y tenía necesidades económicas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la guerra de los 7 años se jugó Prusia por conservar Silesia y por esta calidad expansionista, y por suerte la conservó y se convirtió en una potencia, pero podría haber perdido porque ya la tenían perdida la guerra. Bueno, la guerra de los 7 años tiene 3 frentes. Un frente americano, un frente indio y un frente europeo. El frente americano está conformado por Canadá y los pueblos originarios de Canadá que apoyaban a Francia y, contra las colonias inglesas que apoyaban a Inglaterra. Bien, entonces, después el otro frente era las posesiones, eran India, que era Inglaterra contra las posesiones coloniales francesas en la India. Esto era más que nada por los enclaves comerciales para el control de las rutas comerciales de Oriente. Bien, y el tercer frente, las rutas comerciales de Oriente. Después, el tercer frente lo tenemos en el frente europeo, que lo tenemos la lucha por Silesia entre Austria y Prusia. Entonces, ese es el frente europeo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Aquí se van produciendo distintas alianzas. Es Prusia y Inglaterra contra Austria, Rusia, Suecia y Francia. Bueno, por eso que le había dicho que eran las archiprostitutas, entonces se unen todos, van contra él, o sea, son grandes potencias contra, o sea, y una lucha bastante desigual. Esta guerra que empieza siendo, este conflicto que empieza siendo un conflicto local alemán, se termina deviniendo en una guerra mundial. ¿Por qué esto? Bueno, justamente por ese sistema de alianzas de ataque y defensa. Habíamos dicho que el Pacto de Dover, que había firmado, que había en el pacto, teníamos el Pacto de Dover, interesante, a ver si lo encontramos, el Pacto de Dover. El Pacto de Dover está con lista. Espérate un poquito. Pacto de Dover. Es cuando se... No tiene nada que ver el Pacto de Dover, olvídate. El Pacto de Dover tiene que ver con la alianza que firma Luis XIV con Inglaterra para atacar a Holanda, así que a los Estados Generales, así que no a las provincias unidas, o sea, no tiene nada que ver. Bueno, acá lo que decimos es que la guerra, bueno, acá también decimos una cosa, que ¿por qué Inglaterra apoya a Prusia? Porque quería debilitar a Francia para que tenga menos fuerza para luchar contra él en los otros dos frentes. Por eso es ese efecto dominó que se produce por las alianzas y porque cada uno desvía el interés a donde quiere. Por eso tanto Inglaterra como Francia casi no aportan tropas para este frente. Bueno, ¿cómo comienza la guerra de los 7 años? Bueno, justamente porque a María Teresa le interesa reagruparse, o sea, volver a atacar a Prusia para recuperar Silesia. Entonces, bueno, por eso es como que se genera todo un sistema de alianzas. Y por otro lado está Federico, que se entera que lo van a invadir, entonces ¿qué hace? A su vez vuelve a hacer la misma estrategia, invade Sajonia sin declaración de guerra previa. Y a su vez, ¿cómo le contesta a María Teresa? María Teresa le contesta invadiendo Silesia. Entonces, bueno, se arma un lío bastante importante. Bueno, a Prusia, ¿qué pasa? Por esta guerra se desencadena porque a Prusia le interesa conservar Silesia. Silesia es Prusia se encuentra en el norte de Alemania, Silesia se encuentra al sur de Prusia.
Berlín, que es Brandeburgo. Berlín es la capital de Brandeburgo, que es Prusia. Y se termina transformando luego en la capital del Sacro Imperio Romano Germánico, que es el imperio, después se transforma en el Imperio Alemán. Se produce una fragmentación. Bueno, y habíamos dicho también entonces que María Teresa invade Silesia, y bueno, ¿por qué? Porque lo que busca en sí, ese es el comienzo, por lo que busca es reagrupar sus fuerzas y volver a atacar, o sea, recuperar su Silesia. Entonces por eso es que pergeña todo esto, ¿no? Es una forma. Y por eso también se alía con los rusos, con los suecos y también con los franceses. ¿Por qué? Porque lo que busca en sí, bueno, que es quedarse con toda Prusia. Y después se la va a repartir con los osos, es así, ¿no? ¿Qué pasa? Acá se termina la guerra por varios motivos. Primero, porque muere la zarina rusa Isabel y lo deja a su hijo Pedro III, que le perdona la vida a Federico porque es su admirador. Segundo, porque la gran triunfadora de la guerra de los 7 años es Inglaterra, que logra la hegemonía. O sea, vence a Francia en las colonias, la vence en India, entonces ¿qué pasa? Logra la hegemonía comercial mundial. Entonces, bueno, esa es la gran vencedora. ¿Y qué pasa? Entonces ya no le interesa el escenario europeo. Entonces también se retira, al igual que Francia. Entonces María Teresa se queda sola en la lucha, y como se queda sola, ¿qué hace? Se tiene que firmar sí o sí la paz y reconocer que Silesia le pertenece a Prusia. Pero se salva por un poquito, nada más, por un pelito. Lo que tenemos que decir que la gran ganadora de todo esto termina siendo siempre Inglaterra. Pero digamos que esa hegemonía le dura poco en Inglaterra, en Estados Unidos, porque al poco tiempo, esto habíamos dicho que hasta cuándo dura, 80 y pico, ahí a ver si enseguida, cuando termina la guerra. Bueno, agosto, dura más o menos hasta el 59, por ahí, ¿no? O sea, porque empieza en el 56, 59, habíamos dicho que son 7 años, 63. Bueno, en el año 1763 y se dicta antes del 89, 86 creo que se firma la revolución americana. Así que hasta ahí le dure. Bien. Bueno, y ahora vamos a continuar con la fisiocracia, pero con algo que había faltado de la grabación anterior. Bueno, en primer lugar voy a empezar por el cuadro económico para poder afirmarlo. Bueno, el cuadro económico dice que la actividad económica, la actividad económica de un país es un flujo continuo, como la sangre en el cuerpo. Bien, dice que dentro de esta actividad económica se producen intercambios, o sea, dentro de la actividad económica se producen intercambios entre las distintas clases sociales. ¿Y qué es lo que se intercambia? Productos, bienes y servicios por dinero. Y esto es continuo, se produce continuamente. Y es así como se distribuye la riqueza en todo el cuerpo social. Entonces, la economía viene a ser como esa sangre, ese tejido que se redistribuye por todo el cuerpo social. Bueno, al igual que la sangre, se distribuye en el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la regla de la fisiocracia? La regla de la fisiocracia es que la agricultura, porque la fisiocracia es el reino de la naturaleza, entonces la agricultura es un don natural, por lo tanto, y de cuya actividad es donde surge la riqueza, es la única que genera riqueza. La riqueza surge del campo y se distribuye por el resto de la sociedad. Entonces, el Estado solo debe cobrar un impuesto. Bien. Entonces, como dijimos, la fisiocracia es el gobierno de la naturaleza, la riqueza surge del campo, y el campo es el que se encarga de distribuir la riqueza en todo el resto del cuerpo social. Digamos que esa riqueza, que son los intercambios de bienes y servicios, es como la sangre que circula por todo el cuerpo social. La sangre que circula, la circulación, bueno, es la distribución de la riqueza a través de los intercambios de bienes y servicios por dinero. Esto es lo que trae como consecuencia que haya una relación entre las distintas clases sociales. Este es el cuadro social, que es la analogía con la circulación de la sangre en el cuerpo humano. Y según los fisiócratas, dicen que las mismas reglas que rigen a la naturaleza deberían regir a la economía.
porque Quesnay, ya dijimos que era un médico, entonces aplica las ciencias naturales a la economía. Bueno, entonces después decimos cuáles son las clases sociales que se interrelacionan. Tenemos tres clases, tenemos la clase productiva, la clase estéril y la clase propietaria. Bueno, la clase productiva es el agricultor. El agricultor es el único que pone el cuerpo. Bueno, ¿qué hace el agricultor? Va al mercado, compra semillas, transporta la semilla, las siembra, las cuida, las cosecha y luego las carga para llevarlas al mercado. En el mercado las vende y con el producto de esa venta, ¿qué hace? Primero cubre sus gastos, que es que comprar semillas para el año siguiente y pagar a sus empleados. Y después de cubrir sus gastos le queda un excedente. Ese excedente es la renta que le paga al terrateniente. Terrateniente es la clase, o sea que es el único que, o sea que además de todo, de pagar todo, de cubrir sus gastos, le queda un excedente. Esa es la riqueza y ese es el producto neto y esa es la renta. Bueno, a la propietaria. La clase propietaria no hace nada más que distribuir la riqueza en los otros. O sea, distribuir la riqueza, primero no hace nada y se gasta todo lo que recibe. ¿Y en qué se lo gasta? Se lo gasta en la clase estéril para comprar manufacturas y se lo gasta también en la clase propietaria. ¿Para qué? Para comprarle productos de la tierra. Bueno, ¿qué pasa? Esta teoría no está en contra de que el propietario cobre una renta, al contrario, la justifica. ¿Por qué la justifica? Porque esa renta se justifica en el trabajo que se le fue poniendo a la tierra para conservarla y para conservarla, para mejorarla y conservarla, o sea, el trabajo de generación en generación. Entonces, ¿quién es el propietario actual? Es el heredero de todo ese trabajo pasado. Bueno, entonces por eso se justifica que cobre la renta. Pero ¿qué pasa? A su vez, esta persona vive de rentas, o sea, que quiere decir que vive sin trabajar. Entonces, como vive sin trabajar y tiene una renta, se justifica que esa renta produzca un impuesto y que ese tributo lo tenga que pagar el propietario de la tierra, que en este caso es la nobleza, porque ya dijimos que el campo francés sigue siendo feudal. Bueno, entonces tiene que pagar un único impuesto a la tierra, porque no se le tiene que cobrar nada al productor para posibilitar que aún produzca más, para que esa riqueza circule, se distribuya por todo el cuerpo social. Bueno, entonces, ¿por qué dice que el productor tiene que tener cada vez más para gastar cada vez más y así es como se genera la riqueza? Bueno, y después la clase estéril. Bueno, la clase estéril son la transformación de las materias primas, o sea, la manufactura, el transporte, o sea, los que se encargan de transportarlo de un lugar a otro, y el comercio. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Transforman algo que ya está producido. Entonces, ¿qué pasa? Y como lo transforman, también se lo gastan en qué, en sus gastos personales y en las materias primas que necesitan para seguir produciendo. Entonces, por eso se le denomina clase estéril, porque se gastan todo lo que producen y no generan nada, según ellos. No le agregan valor al proceso. Bueno, después ya ahí dijimos las tres clases. Y ahora lo que voy a hacer es un cuadro comparativo para cerrar el tema. Bueno, este cuadro comparativo es entre la fisiocracia francesa y la revolución agraria inglesa. Bueno, ¿qué decimos? Primero que el campo francés sigue siendo un campo feudal. Entonces, ¿cómo eran las parcelas? Eran pequeñas parcelas donde cada parcela tenía un agricultor. Y la tierra seguía siendo trabajada por los campesinos y los burgueses, como el campo francés era bajo el sistema feudal, los burgueses no tenían acceso a la tierra, o sea, no podían intervenir. Entonces, en Francia no existía el arrendamiento agrario que sí existió en Inglaterra, ni tampoco los cercamientos y alambrados. Y por otro lado, también lo que tenemos es que el propietario no intervenía en la productividad de la tierra, solamente se limitaba a cobrar su renta y nada más, pero no intervenía en la productividad de la tierra. Bueno, entonces, después decimos que qué pasó con ellos, con los ingleses. Los ingleses fue todo lo contrario, porque en Inglaterra lo que predominó fue la gran propiedad.
¿Por qué? Porque bueno, hacían así, el burgués que tenía mucho dinero alquila esos campos, o sea, paga una renta, paga un alquiler, se hace cargo de esos campos al productor, pero ¿qué pasa? Un gran latifundio, una gran propiedad. Entonces, al haber una gran propiedad, hay mayor productividad que en lugares parcelados, entonces hay una gran productividad. Entonces, ¿qué pasa? Después otra de las cosas es que salen las leyes de los cercados. Se empiezan a cercar, se empieza a establecer la propiedad privada, se empiezan a expulsar campesinos que se tienen que ir de los campos y lo que se instaura también es las innovaciones tecnológicas. Después, otra cuestión también que tenemos que decir de Francia es que había pocas industrias en Francia, porque la economía francesa era una economía eminentemente agraria. En cambio, en Inglaterra empieza a surgir lo que es la incipiente revolución industrial. Pero, entonces, ¿qué pasa? Había una diferencia. Francia está más atrasada. Bueno, entonces, ambos incluyen en sus campos innovaciones tecnológicas, pero la diferencia entre la fisiocracia y la revolución agraria es que una sigue siendo feudal y la otra un campo feudal y otro un campo eminentemente capitalista. Entonces, ¿qué decimos? Sí se incluyen innovaciones tecnológicas que hace que aumente la productividad del campo, por un lado, y también se ponen innovaciones tecnológicas para aumentar la productividad, pero desde un punto de vista más capitalista, porque el que maneja el campo es un capitalista, que es el burgués. Entonces, ¿qué tenemos? Hay muchas mejoras de la rotación de cultivos, mejoras, se compran semillas mejoradas, se establecen nuevas maquinarias y lo que se establece más que nada es la producción en masa. ¿Cómo se produce en masa? Porque son latifundios. Entonces, producción en masa, semillas, rotación de cultivos, introducción de maquinarias, los arados, por ejemplo, o sea que son maquinarias más innovadoras y más caras también. ¿Y por qué todo esto? Y porque aumentan las necesidades, aumenta la demanda. ¿Por qué aumenta la demanda? Y porque hay mayor densidad poblacional. Y al haber mayor densidad poblacional se necesitan más alimentos y se necesita producir más trigo. Bueno, entonces es como que las necesidades, las motivaciones generan los medios. Como hasta ahora lo venimos diciendo. Bueno, entonces, la revolución agraria, como si podemos decir así como una especie de resumen, tenemos los burgueses, entran al campo a través de los arrendamientos, transforman el campo feudal en un campo capitalista y se establecen los alambrados, lo que determina la propiedad privada, lo que determina la expulsión de los campesinos que no les sirven y donde se aplican pura y exclusivamente la tecnología y los arrendamientos.